Hay historias que de repente vuelven. Se quedan como congeladas en el tiempo y un día, pues, explotan. Hoy vamos a una de esas. Nos vamos a Conil de la Frontera a una noche de abril de 2011. Un chico de 20 años, Juan Mena, fue asesinado. Y parece increíble, pero no ha sido hasta ahora, más de una década después, que una sentencia firme de la Audiencia Provincial de Cádiz ha cerrado por fin el capítulo judicial. Así que hoy vamos a hacer eso, vamos a volver a esa noche, a intentar entender qué pasó. Para este análisis, pues tenemos los hechos, las crónicas del juicio y sobre todo tenemos la sentencia. Y nuestra misión no es solo contar un crimen, es desgranar una decisión judicial que plantea una pregunta muy, muy incómoda. ¿Hasta dónde llega la culpa cuando un grupo ataca, pero solo uno de ellos lleva el arma? Y esa es exactamente la clave de todo. Porque este caso no es un misterio sobre quiénes estaban allí, eso se sabe. Es un puzzle sobre cómo se reparte la responsabilidad. Vamos a hablar mucho hoy de un concepto que lo cambia todo, la coautoría. Porque la pregunta que el tribunal tuvo que responder es tremenda. ¿Cómo pueden tres personas ser condenadas por un asesinato que físicamente solo cometió una? La respuesta a eso es el corazón de esta historia. Claro. Es un poco como el principio del atraco a un banco, ¿no? Uno conduce, otro vigila y el tercero entra. Pues aunque solo uno sea el que amenaza al cajero, todos son culpables del atraco. El tribunal, en esencia, lo que ha hecho es aplicar esa misma lógica a esta agresión mortal. Pues vamos a esa escena porque para entender todo lo demás hay que estar ahí. Madrugada del 24 de abril de 2011, la situación es de lo más cotidiana. Juan Mena, 20 años, está en un banco en Conil charlando con una amiga. Y de repente se acercan tres jóvenes, de su misma edad, todos del 91. Y lo que era una escena tranquila, pues se convierte en una pesadilla. Hay un intento de robo, una agresión y uno de ellos saca una navaja. ¿El resultado? Pues 2 puñaladas que acaban con la vida de Juan. Y aquí es donde la historia se rompe. Se rompe en 1000 pedazos, porque llega el juicio y las versiones de los acusados son un mundo aparte. Por un lado está Juan Caballero, el que llevaba la navaja. Él admite que la sacó, pero su relato es muy confuso. Habla de un forcejeo, de una pelea caótica y llega a decir que no sabe muy bien cómo acabó apuñalado. Casi como si la navaja tuviera vida propia, ¿no? Exacto. Una versión que intenta, diluir la intención en la confusión del momento. Y luego están los otros dos, Manuel Narváez y Manuel Ramírez. Y ellos van un paso más allá. Su versión es que ellos ni siquiera participaron en la agresión. Es más, llegan a negar que hubiera un intento de robo. Según ellos, estaban allí, sí, pero no eran parte de lo que ocurrió. Básicamente, se pintan a sí mismos como meros espectadores de una tragedia. Una tragedia en la que, casualmente, ellos estaban en primera fila. Justo. Y aquí es donde el tribunal, corta por lo sana. La sección cuarta de la Audiencia de Cádiz, con la magistrada María Isabel Domínguez al frente, escucha estas tres versiones y su conclusión es tajante. Las descarta por completo. Del todo. Del todo. La sentencia dice, sin rodeos, que no tienen ninguna credibilidad. Afirma que los tres intervinieron activamente en la agresión. Y añade un detalle que es la piedra angular de todo el caso, que ninguno de los tres hizo absolutamente nada para impedirla. No hubo un parad, no hubo un intento de frenar al amigo. Hubo una participación conjunta. El tribunal ve una unidad, un bloque. Y esa visión de un bloque se traduce en unas condenas durísimas. Para Juan Caballero, que es el autor material de las puñaladas, la pena es de 22 años de prisión. Para los otros dos, Narváez y Ramírez, 19 años y 4 meses. Y aquí me detengo, porque, entiendo la condena para el autor material, 22 años, pero casi 20 años para los otros dos. A primera vista la diferencia parece muy pequeña para alguien que, se podría decir, solo estaba allí. ¿Cómo se justifica esa severidad? Esa es la pregunta del millón, sí. Y la respuesta está en esa palabra que hemos dicho al principio: coautoría. Ser coautor es mucho más que estar allí, o ser cómplice. El tribunal considera probado que hubo un plan común y un dominio funcional del hecho. Suenan a términos muy legales, ¿sí? Sí, pero vamos a traducirlos. Plan común no significa que se sentaran a planificarlo con un mapa. Significa que en el momento de la agresión, los tres actuaron con un objetivo compartido. Aunque fuera implícito, ¿sabes? Decidido en segundos. Y ese objetivo era atacar a Juan.
O sea que la intención se crea y se comparte en el propio acto. Exactamente. Y el dominio funcional del hecho es aún más interesante. Significa que cada uno de ellos tenía un papel que contribuía al resultado final. Aunque solo una mano sostiene la navaja, pues quizá otras manos sujetan a la víctima, o le cortan la vía de escape, o simplemente con su presencia crean un muro de intimidación que impide que se defienda. Cada uno es una pieza necesaria del engranaje. Por eso el tribunal no los ve como un autor y dos colaboradores, no, los ve como tres coautores de un mismo asesinato. Son, a ojos de la ley, pues eso, un monstruo de tres cabezas. Un momento. Pero aquí hay algo que no me cuadra del todo. Has dicho que las condenas son ligeramente distintas. Se les aplica a Narváez y a Ramírez una atenuante por confesión. Me suena contradictorio. Por un lado, el tribunal dice que sus historias no tienen sentido, que no se las cree en absoluto, pero por otro lado les premia bajándoles un poco la pena por confesar. ¿Cómo se sostienen esas dos ideas a la vez? Es una excelente pregunta, porque toca el corazón de cómo funciona la lógica procesal, que a veces es antiintuitiva. La atenuante por confesión no significa que el juez se crea tu versión al 100%. Significa que valora el hecho de que has colaborado con la justicia, aunque sea de forma parcial o interesada. En este caso, aunque sus versiones buscaran minimizar su culpa, pues probablemente admitieron ciertos hechos o su presencia allí de una manera que facilitó, en parte, la instrucción. El sistema, de alguna forma, incentiva esa colaboración. Ah, vale. Es un reconocimiento procesal, no un certificado de que dicen la verdad. El tribunal les dice, mira, no me creo tu historia, pero valoro que, a diferencia del autor material que mantuvo una versión más inverosímil, vosotros aportasteis algo. Por eso, la rebaja es pequeña, pero existe. El delito base es el mismo para los tres: asesinato y tentativa de robo con violencia. Entendido. Es una lógica puramente legalista más que de sentido común, quizá. Vale, salgamos del juzgado un momento y pongamos esto en la calle, porque un caso así inevitablemente abre debates mucho más grandes. La fuente menciona que no fue un asalto aleatorio, que había algún tipo de rencilla previa, pero el eco que deja es el de la violencia juvenil y la facilidad con la que una navaja aparece en una discusión. Por supuesto. Y nos obliga a preguntarnos por la psicología del grupo. ¿Por qué tres chicos jóvenes, por separado, probablemente no cometerían una atrocidad así, pero juntos, sí? Hay un fenómeno muy estudiado, el de difusión de la responsabilidad. Cuando actúas en grupo, el peso de la culpa individual parece menor, se reparte. No fui solo yo, él también lo hizo. Se crea una dinámica en la que la agresividad de uno alimenta la del otro, y la pasividad del tercero la legitima. Claro. Y la presencia de un arma además lo cambia todo. Transforma una pelea en una potencial sentencia de muerte. El grupo no solo suma fuerzas, multiplica la temeridad. Es que es escalofriante. Te pones en la piel de ese chico, de Juan Mena, o de la amiga que estaba con él, y es difícil procesar la rapidez con la que todo se tuerce. Y luego lees las declaraciones de los acusados hablando de un forcejeo confuso. Y la desconexión con la realidad de dos puñaladas es brutal. Y si hablamos de la realidad, no podemos olvidar la otra cara del drama, la familia de la víctima. Pensemos en lo que significa esperar más de una década para esta sentencia. Son más de 10 años de recursos, de aplazamientos, de tener que revivir la peor noche de tu vida una y otra vez en un juzgado. La justicia que llega tarde no siempre es igual de justa. No. Para ellos, esta sentencia firme no es una alegría, porque nada les va a devolver a su hijo. Pero sí es un cierre, es la verdad judicial estableciendo, por fin, un relato oficial de lo que pasó, y nombrando a los responsables. Es el punto final que permite quizás empezar a procesar el duelo sin el ruido del proceso legal. La pregunta que queda flotando entonces es si un caso como este sirve de algo, más allá de castigar a los culpables. Si puede ser una lección, porque el mensaje de la sentencia es potentísimo. El yo no fui, solo estaba allí, no sirve. El yo no le di, solo le sujeté, no te exime de la máxima responsabilidad. Y eso que dices es clave, porque la sentencia va un paso más allá. No solo establece un precedente penal, dibuja una línea ética muy clara. Nos dice que la pasividad cómplice, el no intervenir para parar una barbaridad que está cometiendo tu amigo, te convierte en autor de esa barbaridad.
Y eso tiene unas implicaciones enormes en cómo educamos a los jóvenes. Habla de responsabilidad cívica, de la valentía que supone decir no a tu propio grupo, de disociarse de la violencia. El mensaje es claro. Si participas en el asedio, eres responsable de la caída de la ciudad, aunque no seas tú quien derribó la puerta. Muy bien, vamos a recapitular para tener las ideas claras. Tenemos un crimen terrible en Conil, en 2011, la muerte de Juan Mena. 3 jóvenes acusados que durante el juicio ofrecieron versiones que minimizaban su implicación o directamente la negaban. Un tribunal que de forma rotunda no les creyó y que, más de una década después, dicta una sentencia firme. Y la base de esa sentencia es la figura de la coautoría, un principio legal que en la práctica iguala la responsabilidad de todos los que participan activamente en una agresión mortal, sin importar quién asestó el golpe final. El capítulo judicial, por tanto, se cierra. Las condenas son firmes y se cumplirán. Pero esto nos deja con una reflexión final que va mucho más allá de los tribunales. El sistema penal, con sus herramientas, sus tiempos, responde al daño que ya se ha hecho. Pero la verdadera pregunta nos interpela a nosotros como sociedad. Y aquí es donde un caso de 2011 nos habla directamente del presente. Este principio legal de coautoría, de un plan común implícito, tiene un eco increíble en cómo entendemos hoy la responsabilidad en el entorno digital. ¿A qué te refieres? Pues pensemos en el acoso en redes, en un linchamiento virtual. Una persona escribe el tuit más dañino, el comentario más cruel. Pero, ¿qué responsabilidad tienen los cientos que lo retuitean, los que le dan a me gusta, los que añaden leña al fuego, los que crean el clima tóxico para que ese ataque sea devastador? La justicia penal ya tiene una respuesta para el mundo físico, que como sociedad todavía estamos debatiendo en el virtual. Quizás la lección de este caso tan trágico es recordarnos que nunca somos meros espectadores.